Hoy día vamos a terminar el capítulo 14. Vamos a leer. Lo último que vimos fue la aparición de estos tres ángeles. El primero de ellos, que está en el capítulo 14, versículo 6, que habla acerca de el ángel que predica el Evangelio. Y vimos que la predicación del ángel es exactamente el mismo patrón que se ve a lo largo de toda la Escritura, que es justamente el llamado al arrepentimiento, el volvernos a Dios, ¿ya? El volverse a Dios. Ya después el segundo ángel habla directamente de lo que es el anuncio de juicio a esta Babilonia, que como ciudad propiamente tal no existe. Sin embargo, el título Babilonia es un título que se le entrega simbólicamente a la ciudad de la maldad y de la rebelión contra Dios, ¿ya? Vamos a ampliar esto en el capítulo 17-18, acerca exactamente de esta Babilonia, ¿ya? Y el tercer ángel trae esta condenación, este juicio, y donde se dice efectivamente que ya en esta época se usa la expresión, como dice en el versículo 13, bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante, producto justamente de la situación que se está viviendo, que no es como la situación que estamos viviendo nosotros, ¿no es cierto? Nosotros estamos viviendo en otra época en la cual el tema de morir propiamente tal no es algo que esté como en nuestros planes ya, ¿no es cierto? O sea, en cambio la situación aquí ya en esta época es de que efectivamente el descanso de los santos va a ser el morir, ¿ya? No así de los no convertidos. Lo que vamos a ver hoy ahora es del capítulo 14, para terminarlo, del versículo 14 hasta el 20. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía una cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, aquí tenemos la concurrencia otra vez más de ángeles, ¿no es cierto? Pero vamos a comenzar por el versículo 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Eminentemente, quien aparece ahí es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que aparece rodeado de las características que habitualmente nosotros encontramos en estas apariciones de Jesús. Una nube blanca, sentado, su semejanza con el concepto de Hijo de Hombre, y que tiene una corona de oro. Sin embargo, aparece con un elemento nuevo. ¿Cuál es ese elemento nuevo? La hoz, ¿no es cierto? Todos conocemos cuál es la hoz, ¿ya? Entonces, la hoz es un elemento de siega, ¿ya? De recoger, ya definitivamente de cegar la plantación para poder sacar el grano. Ahora, esta es una siega que no es una siega para salvación, sino que es una siega para juicio, ¿ya? Recordamos que cuando iniciamos el capítulo 14, dijimos que este capítulo 14 tiene un resumen de lo que es el final del periodo de la gran tribulación, ¿ya? El periodo de la gran tribulación que se va a desatar, ¿no es cierto?, al final de estos 3 años y medio. Este capítulo 14 lo que hace es resumirlo. Aquí lo que está hablando es del juicio final, o del juicio al final del periodo de la gran tribulación. Entonces, esta es una siega para juicio, es la siega final, ¿ya? Pero es una siega donde ya la tierra, los habitantes de la tierra están maduros para ser juzgados, no para ser salvados, ¿ya? Entonces Jesús aparece con esta hoz
Y dice el versículo 15, y del templo salió otro ángel que clamaba a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Es decir, el ángel sale, ¿de dónde sale? Del templo. Este templo sí, eminentemente el que está en el cielo, ¿no es cierto? Y dice que le dice al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí vemos la paradoja, o mejor dicho, el contraste entre la obra de Cristo cuando vino la primera vez. Él vino como un sembrador. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Lucas 8, vamos a leer algunos versículos de ahí solamente. Lucas 8, versículo 4 en adelante. No vamos a leer toda la parábola, pero todos conocemos la parábola del sembrador. Hasta el 6 y 7 por ahí. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Exacto. Entonces, la parábola después cuando se explica nos dice que el sembrador ciertamente es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, Él viene la primera vez a sembrar. En cambio, vemos aquí en Apocalipsis que Él viene a cegar, ¿no es cierto? A cegar. O sea, Él sembró el Evangelio y Él va a cegar también, pero no para salvación en este caso, sino que aquí cegar a aquellos que rechazaron ese Evangelio que fue sembrado cuando Él estuvo acá. ¿Ya? Entonces Jesús también dice que viene Él, la primera vez vino aquí a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, ¿no es cierto? Entonces ahora el contraste en el versículo 15 que nos dice, ahí estamos en Apocalipsis. Perdón, el versículo 14 decía que este hijo de hombre ahora viene a cegar, ¿no es cierto? Viene a cegar y a juzgar, ¿no es cierto? Viene a juzgar. Ya no viene a salvar, sino que viene a juzgar. Todos aquellos que, para quienes Jesús no sea su Salvador, en esta etapa va a ser su juez, ¿ya? Su juez. Entonces, Él vino a salvar. La segunda vez, cuando venga, que está reflejado acá en este pasaje, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ya, entonces la primera vez Él vino como un siervo, ¿no es cierto? Y ahora viene también como un juez, vino a salvar lo que se había perdido, pero va a venir la segunda vez a juzgar, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, la primera venida, la segunda venida. Ahora estamos analizando la segunda venida de Jesús en el capítulo 14, en esta sección, en la cual nos dice que Él aparece con todos los elementos que habitualmente aparece, la nube, sentado, el trono, en fin, pero aparece con un elemento nuevo que es esta hoz, ¿ya? Que es para cegar. Pero no cegar para salvación, sino que cegar para juicio. Y hacemos el contraste con la primera vez, ¿no es cierto? La primera vez vino como un sembrador. Cuando Él venga a cegar la segunda vez, ¿no es cierto? Va a venir para juzgar. También vino como un siervo y va a venir ahora como un rey, ¿ya? En Isaías 53 es ahí, 53:11. No 3:11, 53:11. ¿Ya? Recuerden ustedes el gran pasaje de Isaías que se denomina el Evangelio del Antiguo Testamento. 53, perdón. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Ya, entonces hace alusión a que su primera venida iba a ser como un siervo, ¿no es cierto? El Cordero de Dios que vendría, ¿no es cierto? No se defendería, sino que viviría una vida perfecta para poder pagar, ¿no es cierto? Y cargar con la culpa que nos correspondía a nosotros. Sin embargo, el regreso de Jesús es
como rey. Dice, primero vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículos 61 al 62. Marcos capítulo 14, versículos 61 al 62. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya, ¿se dan cuenta la semejanza de esa declaración de Jesús con lo que vemos en el versículo 14 de Apocalipsis 14? Entonces él va a venir la segunda vez como un rey. ¿Recuerdan esa escena de Marcos? Es cuando Jesús está siendo juzgado y el sumo sacerdote lo encara y le dice, ¿eres tú el Hijo del Altísimo, el Cristo? Y él dice, sí, yo soy. La palabra ahí es Yahweh, yo soy. ¿No es cierto? Jehová, Yahvé, yo soy el único, fuera de mí, soy Dios. Y me van a ver venir en las nubes del cielo, sentado a la diestra del Padre, en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. ¿Ya? Vino la primera vez como siervo, pero volverá como rey. Y Apocalipsis 19, 11 al 16, que está más adelante, que amplía este versículo 14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya, ahí nos adelantamos un poco y es él es el que pisa el lagar, ¿no es cierto? El lagar. Entonces, esta siega final es una siega para juicio. Nos recuerda la primera vez que Jesús vino a la tierra como hombre, como siervo, que vino a sembrar, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, ¿no es cierto? Sin embargo, Él vendrá por segunda vez como rey, como señor, como soberano en las nubes del cielo con una hoz a cegar, ¿no es cierto?, a juzgar y definitivamente a condenar. Vamos a ver este juicio, esta siega, en los pasajes de Isaías 13, como está profetizado en Isaías 13, 11 al 13. Recuerden que estamos hablando de este juicio que habla del lagar, que habla de que Dios va a pisar esas uvas, ¿no es cierto? El lagar era, no sé si es donde se pisan las uvas y tiene unos canales por donde corre el jugo, ¿no es cierto? El jugo de la uva. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. En la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Esto es bastante fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ese día es cuando Él viene a cegar, ¿ya? Ahora en Joel capítulo 3, versículos 12 y 13. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Pausa. El valle de Josafat es el valle del Megido o de Armagedón. Es el mismo lugar. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Ya, ¿se dan cuenta que tenemos los mismos elementos que vemos en Apocalipsis 14 en relación a que está profetizado en Isaías, en Joel y en otros pasajes más, ¿no es cierto?, que nos dejan bien claro de este momento que es un juicio hacia las naciones. Por supuesto que a las naciones en relación a sus miembros, a quienes pertenecen a esas naciones que no se arrepintieron y que serán en ese momento cegados para juicio. Cegados sino que de ciega. Mateo 13,
30 al 42. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 30 y 42. Salta el 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Ese es el pasaje que estamos analizando en Apocalipsis 14. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ya? Bastante fuerte igual, entonces estamos hablando de la misma escena. Vista en Isaías, vista en Joel, vista en Mateo, todavía no sucede. Entonces, el lagar de la ira en Apocalipsis ahora 14, del 18 al 20. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Son más o menos 320 kilómetros, que significa que es el tamaño del largo de Israel. O sea, todo eso va a estar teñido en sangre. No se olviden que el Armagedón es una guerra increíble de más de 200 millones de soldados, más toda la sangre ya acumulada, más todo eso. Entonces, obviamente no sabemos si es algo literal, no sabemos si es algo... pero tenemos que ceñirnos a la literalidad de lo que nos está diciendo él. Se calcula que el freno de los caballos está más o menos 1,5 metros, ¿ya? Más o menos 1,5 metros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que efectivamente ese juicio tiene que ver con lo que está hablando acá, con lo que es específicamente la batalla del Armagedón, ¿no es cierto? Y vamos a ver en Isaías 63, 3 al 6, el relato profético de esta batalla. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Ya? Entonces vemos ahí lo que significa la ira de Dios, la perfecta ira de Dios, y cómo va a ser derramada sobre todos aquellos que mueran o estén en contra de Dios, ¿no es cierto?, en ese tiempo y en todo tiempo, pero específicamente en este tiempo está hablando Isaías efectivamente de lo que nos está relatando aquí el capítulo 14 de manera comprimida y que se va a amplificar en los capítulos siguientes. Saltamos a Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Recuerden que es el jinete del caballo blanco, que acabamos de leer, que es el Señor Jesucristo, que viene, ¿no es cierto?, y ejecuta esta escena. Ya, entonces ahí está la escena más ampliada de lo que estamos viendo en el capítulo 14. Aquí terminamos el capítulo 14 nosotros, y es un pasaje, son versículos que nos relatan resumidamente, vuelvo a insistir, lo que se va a amplificar en los capítulos posteriores, o sea, que vienen después, posteriores, bien digo, pero lo que nos muestra esto es el estremecedor juicio de Dios. ¿Ya? Nosotros encontramos realmente una situación que es muy fuerte para nosotros, ¿no es cierto?, de saber cómo es que Dios en su perfecta voluntad opera perfectamente, ¿no es cierto?, y de manera santa también
la expresión plena de su ira, ¿no es cierto? Habla de ardor, de ira, de indignación. Entonces, esa es la postura que siempre Dios ha tenido frente al pecado, ¿ya? Siempre ha tenido esa postura frente al pecado. Por eso es que el concepto del amor de Dios es inentendible y es absolutamente incondicional, y también su ira es inentendible, perfecta, santa, ¿no es cierto? Y también es una ira que no tiene regreso, no es una media ira, no es un enojo solamente, sino que es la plena manifestación de la perfecta ira de Dios. Y entendemos que aquellos que somos salvados no lo merecíamos, pero aquellos que son condenados sí lo merecíamos, ¿ya? Ellos merecían, igual que nosotros no merecíamos salvación y somos depositarios de esa salvación. ¿Qué tiene que producir esto en nosotros? Lo que estábamos conversando al principio con la Anita, era el hecho de que nosotros advertimos. Esto nos sirve a nosotros no para prepararnos para este momento, porque no hay preparación para la iglesia, porque la iglesia no va a pasar por este momento. Sin embargo, nosotros sabemos que este momento viene y nuestra función es justamente en un acto de amor advertir a la gente, primero que se arrepiente y se vuelva al Señor, porque esto que va a suceder es todo escrito y se va a suceder sí o sí. Entonces, nosotros advertimos a la gente, informamos a las personas, aunque hoy día las personas nos puedan considerar locos, ¿no es cierto?, o absolutamente equivocados. Pero la esperanza es que aun cuando, imagínense, no podemos nosotros perder la esperanza ni pensar en perderla, porque aún al final de los tiempos, hasta un ángel va, cuando ya no haya personas para predicar el Evangelio, Dios va a enviar un ángel a que predique el Evangelio. Entonces hasta ese momento tenemos la oportunidad, la esperanza de que aquellos que hoy día están sin Cristo sean, ¿no es cierto?, rescatados de esa situación, ¿ya? Esto no tiene nada que ver con la soberanía de Dios, esto tiene que ver con nosotros como criaturas. Como criaturas, el Señor nos dice, orad sin cesar, predicad en todo lugar, hasta lo último de la tierra. Todo eso es lo que tenemos que hacer, amar hasta incluso a nuestros enemigos. Entonces, todo eso es parte del entender cuál es la misión que Dios nos ha dado a nosotros, ¿ya? La misión que Dios nos ha dado a nosotros no es tratar de entender a Dios. La misión que nos ha dado Él a nosotros es obedecerle. Y Él nos está diciendo, ora sin cesar, predica el Evangelio, llama al arrepentimiento. A los que somos cristianos, examínense permanentemente, arrepiéntanse como cristianos, laven sus pecados en la sangre del Cordero, vuelvan al camino, Y al que no es hijo de Dios, por supuesto que no se puede examinar. Al que no es hijo de Dios no se puede examinar porque está muerto, pero sí que tiene que convertirse, ¿ya? El Espíritu Santo le va a conseguir arrepentimiento, en fin. Todo eso que nosotros vamos entendiendo tiene que ser lo que motive nuestro caminar en la vida, independiente en las cosas que hagamos. Dios siempre va a poner alrededor nuestro personas. Siempre estamos rodeados de personas inconversas también, rodeados de hermanos. Como hermanos nos animamos unos a otros, nos sujetamos unos a otros, nos perdonamos, nos amamos, nos cuidamos, todo eso. Y al inconverso, ¿no es cierto?, le amamos, le compartimos, oramos por ellos. Esa es la misión que tenemos, ¿ya? No tenemos que inventar nada. Está escrito ya, está determinado lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Muchas veces decimos, oye, pero ¿cómo? ¿Qué podríamos hacer nosotros para atraer a los inconversos? La verdad es que si cada uno de nosotros hiciera amorosamente su obra, su trabajo como hijo de Dios en medio de los inconversos que Dios entre los cuales Dios nos ha puesto, ya está cubierto. Está cubierto, por así decir, el radio de acción que tenemos. El radio de acción que tenemos. Eso no significa, yo no estoy en contra de una campaña evangelística, una cosa de este tipo, pero nosotros no podemos pensar en estrategias, porque finalmente las estrategias son herramientas humanas en las cuales nosotros ponemos muchas veces la confianza. Entonces decimos, ¿cuáles son las estrategias a seguir? No, la estrategia es una sola, es vivir en santidad y predicar el Evangelio, independiente de actividades que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un paseo a fin de año, por decir una cosa. Es una labor evangelística, la participación de todos nosotros, más la gente que viene. Eso es como algo masivo, pero en el día a día la gente nos está mirando, nos está observando, está
está preguntando, ¿no es cierto? Está queriendo escuchar. 1, 2, 3, eso no lo podemos controlar nosotros. Pero lo que sí tenemos que ser es claro en el llamado al arrepentimiento a las personas. En el advertir es un acto de amor. Las personas pueden asustarse, pueden molestarse por una serie de cosas, pero eso no nos corresponde a nosotros evaluarnos, ni menos, ¿no es cierto?, sujetar a eso la comunicación del Evangelio. No es fácil predicar a la gente, llamar al arrepentimiento a las personas, menos en esta época que nosotros vivimos, que es una época tan egocéntrica, tan ególatra, ¿ya? Tan preocupados de mis derechos. Y es cierto, tenemos derechos, pero muy poco se habla de los deberes. Muy poco se habla de los deberes en términos generales, los derechos del niño. ¿Y cuáles son los deberes del niño? ¿No es cierto? ¿Cuáles son? Entonces, todos derechos, pero ¿cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Ya? Entonces, no es fácil, por eso es que es una obra sobrenatural del Espíritu. Nosotros no convencemos a nadie, es el Espíritu de Dios. Sin embargo, tenemos que estar, ¿qué dice la Escritura? Preparados para compartir el Evangelio a todo aquel que nos pida razón de nuestra fe. ¿Ya? ¿Quién es el que los convierte? El Espíritu Santo. Pero a mí se me ordena estar preparado para dar respuesta porque Dios me va a usar. Dios me va a usar. ¿Estamos? Entonces, la próxima semana vamos a ver el capítulo 15 y 16 juntos, porque están ya de la mano, están relacionados. Y de ahí seguramente vamos a tomar un tiempo un poco más largo en el 17 y en el 18, porque nos habla específicamente de la caída de Babilonia y de la condenación. Vamos a ver también lo que pasa en el cielo, porque aunque las bodas del Cordero aparecen en el capítulo 19, ¿no es cierto? Esto sucede durante un periodo de tiempo antes, ¿no es cierto?, que está sucediendo en el cielo. Aquí en la tierra están sucediendo todos estos eventos, pero en el cielo están sucediendo eventos también con la iglesia redimida, ¿no es cierto? Vienen las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero y la preparación para venir con nuestro Señor al Armagedón, ¿ya? Y después vamos a hablar de lo que es el estado eterno, el estado eterno. Por un lado vamos a hablar también del milenio, que es una etapa intermedia, y del estado eterno. En estos dos procesos, tanto el milenio como el estado eterno, nosotros ahí entramos a un terreno donde no tenemos un punto de comparación, ¿ya? Un punto de comparación. Por lo tanto, tenemos que tomar un cierto grado de literalidad en lo que está diciendo. No lo vamos a entender, ¿no es cierto? No tenemos un punto de comparación. Por ejemplo, en el estado eterno dice que nunca más va a haber noche, ya no va a haber sol, no va a haber mar. Una serie de cosas que dice que están ahí y que no tenemos, vuelvo a insistir, punto de comparación. Entonces, no hay mucho que podamos investigar en eso, sino que lo que hay que hacer es saberlo. ¿Ya? Es saberlo. Pero aquí radica la parte más importante junto con los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, que es el mensaje de la iglesia, que todavía está vigente para nosotros, pero todo lo posterior es para que nosotros aquilatemos siempre de qué nos salvó el Señor y lo que nos impulsa en gratitud y en amor a compartir la verdad del Señor. ¿Ya? Hoy día vamos a terminar el capítulo 14. Vamos a leer. Lo último que vimos fue la aparición de estos 3 ángeles. El primero de ellos, que está en el capítulo 14, versículo 6, que habla acerca de el ángel que predica el Evangelio. Y vimos que la predicación del ángel es exactamente el mismo patrón que se ve a lo largo de toda la Escritura, que es justamente el llamado al arrepentimiento, el volvernos a Dios, ¿ya? El volverse a Dios. Ya después el segundo ángel habla directamente de lo que es el anuncio de juicio a esta Babilonia,
que como ciudad propiamente tal no existe. Sin embargo, el título Babilonia es un título que se le entrega simbólicamente a la ciudad de la maldad y de la rebelión contra Dios. ¿Ya? Vamos a ampliar esto en el capítulo 17-18 acerca exactamente de esta Babilonia. ¿Ya? Y el tercer ángel trae esta condenación, este juicio, y donde se dice efectivamente que ya en esta época se usa la expresión, como dice en el versículo 13, bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante, producto justamente de la situación que se está viviendo, que no es como la situación que estamos viviendo nosotros, ¿no es cierto? Nosotros estamos viviendo en otra época en la cual el tema de morir propiamente tal no es algo que esté como en nuestros planes ya, ¿no es cierto? O sea, en cambio la situación aquí ya en esta época es de que efectivamente el descanso de los santos va a ser el morir, ¿ya? No así de los no convertidos. Lo que vamos a ver hoy ahora es del capítulo 14, para terminarlo, del versículo 14 hasta el 20. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía una cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.